Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Franco y este es el tercer video de la playlist esta de C++, ¿sí? Si es el primer video que están viendo, les dejo acá arriba a la derecha una tarjetita para que vayan al primer video de esta playlist, ¿sí? Así pueden arrancar todo en orden. Bueno, dicho esto, empecemos con este nuevo tema que es estructuras de control, estructuras if-else, ¿sí? Usamos esta estructura cuando queremos ver si se cumple o no una condición y en base a esto obtener distintos comportamientos del programa. Si no vieron la playlist de diagramas de flujo, la parte teórica, les dejo acá arriba una tarjetita también para que vayan a esa playlist donde explicamos bien qué significan los condicionales, ¿sí? Que vendrían a ser estos rombos que están acá a la derecha, ¿sí? Y bueno, ahora tocaría cómo hacer esa traducción de lo que es el diagrama de flujo a código en C++. Bien, del lado izquierdo tenemos el código en sí de cómo se representa este rombo de diagrama de flujo. Del lado izquierdo, fíjense que tenemos dentro del main un if y entre paréntesis una condición. Ahora vamos a ver qué va ahí adentro. Pero por ahora, ¿sí? Quédense con que el if, así como tal cual suena en español, significa si ocurre esto, ese ocurre esto vendría a ser esta condición de acá. Abrimos llaves y si ocurre eso que está ahí dentro de los paréntesis, va a entrar a las llaves y se va a ejecutar, ¿sí? O sea, va a ocurrir lo que dice el comentario, se cumple la condición. Caso contrario, así es como se lee el else, ¿sí? Si no ocurre esto, vamos acá al else y abrimos llaves y lo que ocurre dentro de las llaves, que en este caso hay un comentario que dice no se cumple la condición, va a suceder si no se cumple el if de acá arriba. ¿Bien? Bueno, si se entendió eso, bien, vamos a lo que es las condiciones. Bien, acá dice que las condiciones con las que vamos a trabajar a lo largo de esta playlist, esta materia, va a ser siempre comparaciones entre dos o más valores, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿sí? Que son operadores de comparación son estos: distinto, igual, menor, menor igual, mayor, mayor igual, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que el distinto entre dos valores, valor 1, distinto que valor 2, se lee así. Lo mismo acá, valor 1 es igual al valor 2, siempre con tono de pregunta, ¿sí? Porque estamos haciendo una pregunta, una condición. Entonces, si se llega a cumplir, bueno, nos interesa hacer tipo que entre o que no entre. Entonces, menor que valor 1 es menor que valor 2. Bueno, menor o igual, valor 1 es menor o igual a valor 2. Mayor, valor 1 es mayor que valor 2. Bueno, y mayor o igual, por último, tenemos que el valor 1 es mayor o igual al valor 2. Fíjense cómo esa tonadita de pregunta de, che, ¿esto es así? Bueno, si es así, va a entrar el if, si no, va a entrar el else. Bien, un ejemplo. Bien, Tini, de 15 años, quiere ir a ver el Conjuro 3, que es para mayores de 18 años. Justo salió el Conjuro 4 cuando estoy grabando esto, así que nada, yo ya la fui a ver, pero muy buena. Y volviendo al ejemplo, ¿sí? Pues si no me voy por las ramas, en este caso, sin pensar en la lógica ni nada, ¿no? Vamos a lo razonable, a lo lógico. Esto, tipo Timmy, no podría ir a ver la película. ¿Por qué? Porque es para mayores de 18 años y Timmy tiene 15 años. Entonces, si Timmy va a la película, ¿sí? Con la entrada y todo, y el que está ahí de guardia le dice, che, ¿tenés más de 18 años? Timmy va a decir que no, si es buen chico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al decirle que no, Timmy se queda afuera, no lo dejan entrar porque es menor de edad y llora, pobre Timmy. Pero bueno, representando esto en diagrama de flujo, ¿sí? ¿Por qué en diagrama de flujo? Porque a nosotros nos interesa ver que todo se puede hacer con diagrama de flujo y después hacer la traducción, ¿sí? Más adelante vamos a dejar de lado los diagramas de flujo porque en teoría ya esto lo deberían tener cocinado, entonces ya les saldría medio que automáticamente en su cabeza y no hace falta hacer este paso. Pero ahora, como recién estamos arrancando, lo ideal es sí hacer las dos cosas. Entonces, en diagrama de flujo tenemos un inicio donde iniciamos la edad de Timmy, ¿sí? Es una variable de tipo entera, y acá le asignamos el valor 15. ¿Podría haber hecho int edad Timmy es igual a 15? Sí. ¿Y me ahorraba un rectángulo? Sí. Bueno, no lo hice, listo, lo dejo así, no pasa nada. Pero sepan que se puede hacer todo en una misma línea. Entonces, vengo acá y pregunto, ¿la edad de Timmy es mayor o igual a 18? Si ese es el caso, puedo ingresar porque es mayor de edad
Si no es el caso, no puede ingresar porque es menor de edad. Y en cualquiera de los dos casos termina, ¿sí?, el código. Bien, en este caso, viendo el ejemplo anterior, ¿qué pasó? Entró por el lado del no, ¿sí? Timmy tiene 15 años, entonces ¿es mayor o igual a 18? No, entonces viene por el lado del no. Bien. Bueno, ¿cómo haríamos esto en código? Sencillo, de esta forma. Fíjense acá es lo que le decía antes. Tenemos int edad Timmy es igual a 15, ¿sí? Todo en una misma línea. Que podría poner edad Timmy es igual a 15 y acá no poner igual a 15, sí, pero lo mismo. O sea, para ahorrar líneas hacemos todo junto en uno. Entonces, pregunto con el if, ¿edad Timmy es mayor o igual a 18? Si esto se cumple, ponemos pudo ingresar porque es mayor de edad. Mostramos por consola, por pantalla, ¿sí?, este mensajito. Ahora, si no llega a entrar a el if, ¿sí?, porque tiene menos de 18 años, bueno, muestra este mensaje. No pudo ingresar porque es menor de edad. En nuestro ejemplo va a entrar por el lado del else, ¿sí?, el lado del no. No se cumplió esta condición, entonces entra acá. Bien, viendo ese ejemplo, les planteo un problema, ¿sí? Supongamos que tenemos un aire acondicionado que sirve únicamente para dejar la temperatura de la sala a 24 grados, ¿sí? Asumiendo que la temperatura actual de la sala es un valor ingresado por el usuario, tenemos que realizar un programa que muestre por pantalla si el aire debería estar tirando aire frío o aire caliente. Antes de ponernos a hacer el diagrama de flujo, el código y todo, pensemos un cacho de, ok, ¿qué nos pide exactamente? Entonces, nos dice que la temperatura actual de la sala es un valor que lo ingresa el usuario. Ok, ya estamos hablando de una variable que nos va a ingresar el usuario por consola, ¿sí? Bien, esa variable la tenemos que chequear contra 24, ¿sí? 24 grados, pero vamos a trabajar con números enteros, entonces con 24. Entonces, si supera los 24, ¿sí?, o sea, está haciendo más de 24 grados, nosotros queremos que el aire se mantenga en 24, entonces vamos a tener que tirar aire frío, ¿sí?, porque está superando los 24. Ahora, si está por debajo de los 24, por ejemplo, 12 grados, ¿sí?, re frío va a ser en esa sala, bueno, vamos a tener que tirar calor, ¿sí?, aire caliente, para que nivelemos. Entonces, una vez que entendimos qué se nos pide, nos podemos hacer la solución en diagrama de flujo. Hacemos un inicio donde definimos la variable float temperatura actual que no le ingresa al usuario y chequeamos temperatura actual es mayor a 24. Si la respuesta es sí, tiro aire frío. ¿Por qué? Porque si hace 32 grados, bueno, estamos cagando de calor, tenemos que tirar aire frío para compensar y llegar a 24. Por el lado del no, tiro aire caliente, entonces levanto la temperatura. Fíjense que en ambos casos finalizo ahí el programa. En código, ¿cómo sería? De esta forma. Inicializo una variable, le pido al usuario que me ingrese así por consola el valor de la variable. Entonces pregunto, if temperatura actual mayor a 24, entonces si es así, tiro aire frío, ¿sí? En el caso contrario de que no se cumpla esta condición, tiro aire caliente. ¿Se ve? Perfecto. Entonces, como pregunta, ¿no? ¿Cómo haríamos si queremos que el aire se apague cuando la temperatura es exactamente 24 grados? Bueno, de esta forma. En diagrama de flujo tenemos esto. El mismo código que teníamos antes, pero ahora sí, por ejemplo, ¿no? Vamos por el camino del no y digo, che, ¿es 12 grados? Ponele. Ok, voy por el lado del no. 12 grados, ¿es menor que 24? Sí, entonces tiro aire caliente. Ahora, ¿qué pasa si es 24 grados? 24 grados, temperatura actual. ¿Es mayor a 24? No, va a venir por acá. Ahora, 24, ¿es menor a 24? Tampoco, es igual. Entonces va a ir por el camino del no. Entonces tira me apago y finaliza el programa, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo haríamos en código? De esta forma. Fíjense que tenemos, iniciamos float, iniciamos in, ¿sí? Pedimos este dato, lo comparamos con este if, tiro aire frío. Ahora, si no se cumple esto, que es temperatura actual mayor a 24, quiere decir que es menor. Si viene acá y le preguntamos, che, ¿es menor a 24? Sí, ok, tiro aire caliente. Ahora, si no es menor a 24, pero tampoco es mayor a 24, ok, entonces no me queda otra que entrar al else, del else, ¿sí? Entonces me apago. ¿Bien? Bueno, hay una mejor forma de hacer esto, ¿sí? ¿Y cuál es el else if? ¿Bien? El else if
vendría a ser como una especie de fusión entre el else y el if, acá como en Dragon Ball, donde tenemos a Goten y a Trunks haciendo a Gotenks, ¿sí? ¿Y cómo lo representamos en código esto? De esta forma. Fíjense que antes lo que hacíamos era meter dentro de un else, ¿sí?, un if de vuelta. Bueno, hay una mejor forma de hacerlo. Tenemos el else if. Entonces preguntamos, ¿temperatura actual es mayor a 24? Si la respuesta es sí, listo, entra acá y ya está. No entra el resto de cosas. Ahora, supongamos que no. Bien, supongamos que la temperatura actual es 12. Bueno, no va a entrar el if, pero en el else if preguntamos, che, ¿temperatura actual es menor a 24? Sí, es 12, entonces tiro aire caliente. Entonces no va a entrar ni al if ni al else. Va a entrar al else if. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura es 24? Va a venir acá, 24 es mayor a 24. No. Else if, temperatura actual. O sea, 24 es menor a 24 tampoco. Entonces no le va a quedar de otra que entrar al else. ¿Sí? Entonces acá pongo un comentario, fíjense, se cumple la condición, no se cumple la primera condición, no se cumple ninguna condición. Acá me comí la, pero no se cumple ninguna condición, solo la del else. Entonces se apaga. ¿Bien? Bueno, eso serían las estructuras de control if else. Ahora vamos a ver la estructura while. Bien, la estructura while, bien, la usamos tipo para cuando queremos que un cierto conjunto de instrucciones se lleve a cabo mientras que se cumpla alguna condición. De vuelta, esto lo vimos en lo que es la teoría de los diagramas de flujo. Si no lo vieron, vayan a verlo, les dejo la tarjetita acá arriba. Pero esto es lo del diagrama de flujo, en código se representa de esta forma, ¿sí? El while, abrimos paréntesis, escribimos la condición, y mientras ocurra esto, se cumple la condición, acá afuera no se cumple la condición. ¿Se ve? Entonces, esta parte del while vendría a ser esto de acá, que es como una especie de loop, ¿sí? Esta parte que está fuera del while, no se cumple la condición, vendría a ser el caminito del sí. ¿Bien? Vamos a poner un problema, que es el ejemplo anterior, pero ahora queremos hacerlo una versión más realista, ¿no?, del programa. Entonces, para eso vamos a querer que el aire esté constantemente verificando si la temperatura actual es la deseada y si no, que actúe como se espere, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos esto? De esta forma, iniciamos la temperatura float, ¿sí?, y se lo pedimos al usuario. Ponele que me ingresa, no sé, 25, ¿bien? Bueno, 25, viene acá. ¿Es mayor a 24? Sí, tiro aire frío. Bueno, vuelve. Se le vuelve a ingresar. ¿Ahora cuánto es? Ponele que es, no sé, 23, por decirte, porque bajó la temperatura. Entonces, 23, ¿es mayor a 24 o no? Entonces tiro aire caliente. Tuki. Ahora me ingresa 24 porque ya reguló. 24, ¿es mayor a 24? No, tiro aire caliente. Bueno, acá esto, fíjense cómo es mayor a 24. No tenemos un else if, ¿sí? Entonces, nada, estaría mal, ponele, pero con respecto a lo que nos tire el enunciado, está bien. Entonces esto se va a mantener, va a ser un loop infinito. Fíjense que no hay finalización del programa. Esto está mal hasta cierto punto porque el enunciado nos los dijo de una forma, esto resuelve el enunciado, pero cuando hablamos de código, de diagrama de flujo, un programa tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Si no tiene un final, estamos atrapados dentro de un loop, ¿sí? Se lo conoce como loop infinito, y esto en consola es un problema, ¿sí? Entonces, en código, ¿cómo representamos esta solución en diagrama de flujo? En código, así, con un while true. ¿Por qué true? Porque es una condición que se va a cumplir siempre. El true es un booleano que representa 1, ¿sí? Entonces esto se va a cumplir siempre. Entonces siempre vamos a estar atrapados acá. Fíjense que no vamos a poder salir del while, porque la condición es verdadera siempre. ¿Se ve? Bien, entonces, esto que está acá, ¿sí?, es un problema. Bien, ¿cómo haríamos para que el aire deje de regularse una vez que se alcanzó la temperatura deseada, 24 grados? Bueno, de esta forma, ¿sí? Acá fíjense que sí tenemos un final. Bien, este programa ya estaría bien de entrada sin analizarlo, porque tenemos un inicio y un final, no como el otro. Entonces, acá lo que hacemos, float temperatura actual, ¿sí? Bien, acá, fíjense que no le pedimos al usuario, ¿sí?, que me ingrese un dato. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este dato, ¿sí?, no tenemos con qué evaluarlo. Entonces estaría mal.
Bien, pero bueno, obviemos eso, supongamos que temperatura actual es igual a 0, entonces 0 es distinto de 24, sí, va a venir acá y vamos a ingresar un valor. Ese valor que ingresamos va a hacerse en esta comparación, no, sí, va a volver acá, esa comparación, bien, supongamos que era 25, bueno, 25 es distinto a 24, sí, viene acá, se pide de vuelta y se vuelve a hacer la comparación. Ponele que ingresa 24, bueno, 24 es distinto a 24, no, 24 es 24. Entonces va a venir al no y termina el programa. En código se representa de esta forma, ¿bien? Pero, como les decía antes, ojo con eso. ¿Por qué? Porque acá el float, ¿sí?, no tiene ningún valor. Entonces, algo que podemos hacer nosotros, bien, bueno, acá les preguntaba, ¿estamos seguros que el programa se ejecuta correctamente? Y no, porque acá, bien, fíjense que estamos necesitando comparar temperatura actual con un número. Temperatura actual, así como está, no tiene nada adentro. En realidad sí, tiene basura, bien. Entonces, hacer esto es un peligro, porque la basura puede ser un número, ¿sí?, como puede ser, no sé, parte de otro programa, puede ser texto de otro lado, ¿bien? Entonces, a eso se le refiere con basura. Pero bueno, fíjense eso, ¿bien? Anoten el igual a 0. Y bueno, si no, lo otro que podrían haber hecho es poner un sein acá arriba, entonces ya temperatura actual, se le ingresa un valor y ya no tiene ningún problema. Bueno, este fue el video 3. Nada, si no se entendió, déjenlo en los comentarios. Nos vamos a estar viendo para el video 4, ¿sí? Así que nada, nos vemos en el próximo video.